Aquí ya estamos de vuelta, doctor. 14º Festival Internacional. Ah, bueno, ahora sí fue verdad. Uno tiene que reírse porque ¿qué le cuesta a uno, doctor? Ese tema que usted ha traído en el día de hoy, como los corredores, que es atletismo, cuénteme de esto. No solamente la gente que está en campo y pista, la gente de atletismo, sino que la gente común que nunca había hecho ejercicio en su vida, pero prueba a correr, y la verdad es que eso produce como Eso un le iba a aumento decir, de la algún adrenalina. beneficio para las extremidades eso produce, inferiores. Eso produce como una especie Es verdad, de aumento doctor, de la mire, adrenalina. yo doy pruebas fehacientes de eso y uno como tan dejado y tan haragán. Cuando Sí. yo caminaba por la mañana, yo era de esas masoquistas mañaneras. De las 5 de la mañana. Con una sombrilla si llovía desde las 4 y uno se Así siente es. tan bien, duerme Así mejor, es. se Así siente que uno no se sofoca para nada, respira mejor, Sí. y eso es muy beneficioso. No, las personas que practican el atletismo, las personas que corren, poco a poco se van convirtiendo en unos adictos del correr. Es decir, el que practica el maratonismo y que practica el atletismo, tarde o temprano se convierte en un adicto del atletismo. Y eso yo lo veo diariamente en mi consulta, porque yo recibo muchos atletas, recibo muchos corredores en la consulta, y no son gente que tienen toda su vida practicando eso, no son personas que tienen toda su vida corriendo, sino que empezaron hace un año, empezaron hace 2 años y ya están corriendo 5 kilómetros, ya están corriendo 10 kilómetros, ya están corriendo, haciendo carreras de 20 kilómetros, y ellos me expresan y me hablan de lo bien que se sienten y de que cuando van donde mí es porque se sienten algún dolorcito, se sienten alguna cosita y no quieren parar de correr. Entonces Óigame llegan a mi eso. consulta. Tú sabes que en los pies se producen más del 45% de las lesiones de los corredores. Hay un Sí, porque ahí porcentaje, es que soportan el peso del definitivamente, cuerpo. el impacto de la pisada y todo eso, que vamos a hablar Exactamente. ahora en los próximos minutos. Fíjate tú, aquí ya hay una imagen que han puesto de uno de los tenis más famosos que se utilizan hoy en día para correr. Se llaman tenis maximalistas. Maximalistas Sí, ahí quiere veo la decir M. que tienen una suela gruesa que absorbe bien el impacto de la pisada y disminuye. Entonces, cada vez que uno corre, cada vez que uno impacta en el pavimento, pues todas esas fuerzas se transfieren a la articulación del tobillo, la rodilla y la cadera. Entonces, este tipo de calzado lo que hace es que absorbe todo ese impacto poderoso, pero ya este calzado está hecho especialmente para eso, para absorber el impacto de la pisada. Pero fíjate tú también como la punta del calzado, la punta de este calzado también tiene como una pequeña inclinación Sí, hacia como arriba, tiene una suela como doblada que hacia está arriba. como doblada hacia arriba. Y esto también disminuye el riesgo de las lesiones en la parte anterior del pie. La parte anterior del pie es los metatarsos, la articulación metatarsofalángica, las cápsulas interarticulares, también están los nervios interdigitales, y entonces este zapato está diseñado para eso, para absorber bien el impacto de la pisada con el talón y también para disminuir las lesiones en esas áreas de los metatarsos, que también vamos a hablar en detalle de cuáles son las más frecuentes. Entonces, mira, cuando un corredor que ya está en el enamoramiento por correr, se siente cualquier dolorcito, pues lo que hace es que va directamente a mi consulta, doctor, dígame. Okay, para no dejar de correr. No, mire, tengo una competencia dentro de 15 días, tengo una competencia dentro de 25 días, estoy entrenando y no quiero dejar de correr. Entonces llegan donde mí, llegan con esa molestia y lógicamente pues nosotros lo que hacemos es pues, conversar con ellos, hacer una buena historia clínica, hacer un buen examen físico. Fíjate aquí las dos maneras más frecuentes de correr. Hay una que se realiza impactando en el talón, que es el hombrecito que va detrás. Pero ya estoy corriendo como si fuera en una competencia. Sí, corriendo. Yo pensé que era para ejercitarse, doctor. No, estos son corredores. Corredores profesionales. Sí, esos corredores de verdad. Y amateur también, hay corredores amateur también, muchísimos corredores amateur. Y el otro, el que va adelante, que está en verde, ese es un corredor de punta de los pies. Entonces, fíjate tú
como estas dos personas corren los dos a una muy buena velocidad. Uno es como en el, ¿a dónde apoya? Uno apoya en el talón. En el talón. Atrás, el hombrecito rojo. El hombrecito rojo apoya en el talón. Y el hombrecito verde, fíjate que apoya en el área de la punta del pie. ¿Ves? Ese es un corredor de punta y el otro es un corredor de talón. La diferencia entre un corredor y el otro es que las lesiones también, el número de lesiones también van a ser, o la frecuencia de las lesiones van a ser un poquito diferentes. Por ejemplo, en el corredor en el que corre con la punta de los pies, tú vas a ver más lesiones en el área de los metatarsos. En el que corre con el talón, vas a ver más lesiones en el área del tobillo, de la rodilla y de la cadera. Uy, de la cadera. Fíjate que es interesante. Por eso cuando nosotros empezamos a hacer nuestra historia y nuestra conversación con estas personas, pues le preguntamos qué tipo de corredor son ellos y la gran mayoría sabe qué tipo de corredor es. Y ahí que vemos, aquí vemos una lesión, callosidades. No, esta es una lesión en uno de los metatarsos. Okay. Aquí donde se unen los deditos con el hueso del metatarso. ¿Ves? Ahí pues se puede producir lo que se llama una capsulitis, se puede producir una tendonitis flexora, se puede producir también una fractura de la cabeza del metatarso, una fractura de la base de la falange proximal. Es decir, nosotros tenemos que hacer un buen diagnóstico. Fíjate tú, las personas que caminan con la punta de los pies, termina desgastándose la grasita plantar, que es como una especie de colchoncito que todos tenemos ahí en la planta de los pies. Y fíjate cómo se marcan los huesos. Y difícil que, porque ya están acostumbrados a caminar de esa manera y a correr de esa manera. Así es. Es difícil cambiar. Cambiar es bien difícil. Mira, fíjate ahí tú aquí, la figurita que está de marca rojo en el área de los metatarsos, que es el área dolorosa, y entonces la fotografía del pie, pues aquí vemos las callosidades que se producen porque los metatarsos prácticamente chocan con la piel. Y eso es muy, pero muy doloroso. Ya cuando una persona llega a un punto como este, se le hace muy difícil correr, se le hace muy difícil caminar, y es por eso que los corredores hay que identificar muy bien, doctor, la manera en que corren. Eso se le presenta por caminar, entonces no es tan beneficioso caminar si me va a producir algún malestar en los pies o en la cadera. Es por caminar de una forma que no es la más adecuada. De una manera no correcta, sí, exactamente. Y muchas veces no lo saben, muchas veces estas personas no lo saben. Aquí vemos otra gráfica donde se ven bien los metatarsos y un ligamento sumamente importante que se encuentra ahí, que se llama ligamento intermetatarsiano, que es el ligamento que mantiene nivelados todos los metatarsos, porque si un metatarso se va hacia abajo, ahí se va a producir dolor, que vamos a ver más adelante unas imágenes que hablan ahí del área de los metatarsos. Fíjate que tú aquí, Mirna, donde se marca en rojo las áreas dolorosas por los metatarsos caídos, cuando se lesionan estos ligamentos, este ligamento intermetatarsiano, se rompe el ligamento por una mala pisada, por correr en superficies que no son las más adecuadas, con calzados que no absorben bien el impacto de la pisada. ¿Qué superficie recomienda usted? ¿La grama? Nosotros recomendamos mejor, mira, ya hay unas superficies en las pistas de correr, que son unas superficies como especie de una goma, y esas absorben muy bien los impactos de la pisada y disminuyen bastante las lesiones de los metatarsos. Porque usted sabe que a veces yo he visto que las personas pues se tiran hacia la grama en el área de la calzada o dentro del botánico, que hay muchas gramas. Pero ¿qué pasa? Que usted sabe que... inestable ahí puede haber un hoyo. Eso le iba a decir, que eso es una lesión peor, de una rotura, de una pierna, porque la superficie aquí las gramas tapan muchas cosas. Sí, la superficie tiene que estar limpia, tiene que estar clara, usted tiene que ver bien. ¿Dónde va a impactar con el pie? Claro que sí, y lo ideal es que la superficie sea completamente plana, porque la mayoría de las lesiones se producen bajando y se producen subiendo. Entonces no es bueno entrenar en bajadas y subidas, es mejor entrenar en superficie que sea completamente plana, porque eso también te va a disminuir el riesgo de las lesiones. Entonces, todos esos son los consejos que nosotros utilizamos. Fíjate aquí, ese segundo metatarso ahí, donde está la parte roja, es el área de los metatarsos que más se lesiona también, Mirna. Porque fíjate tú que en esa área es casi una área central. Y aquí los corredores de punta y los corredores también que se manejan
con algún tipo de calzados que no son los más adecuados y que corren en superficies duras, como por ejemplo la talvia, como por ejemplo las aceras, estos corredores pues, pueden sufrir lesiones en este metatarso con muchísima frecuencia. Aquí nosotros podemos ver la anatomía, nervios, arterias, ligamentos que se encuentran en la planta del pie y que también pueden sufrirse lesiones de todas esas estructuras si corremos de una manera que no es la más adecuada, si utilizamos superficies que tampoco son muy adecuadas y calzados que no son los ideales, dependiendo de la superficie que usted tenga y la manera de correr que usted tenga y de pisar. Vamos a ver en la próxima. Aquí mira el famoso metatarso caído, Mirna. Ahí tú puedes ver el primer metatarso que está a la izquierda, el segundo, tercero, cuarto y quinto. Y el segundo es que está en desnivel. Exactamente, ahí se rompió el famoso ligamento que yo te mencioné ahorita, que se llama ligamento intermetatarsiano. Se rompió ese ligamento y el metatarso se fue hacia abajo. Está coloreado de manera roja porque nosotros queremos significar aquí pues que el metatarso se fue hacia abajo y que es muy doloroso. Por un golpe se rompe el ligamento. Y por una mala pisada también. Y una mala pisada. Así en la grama, un hoyito que había ahí, con la grama tú no lo puedes percibir, pisas ahí y ahí entonces se produce la lesión. Pero eso las superficies que no son muy bien visibles y que son muy irregulares, son problemáticas para los corredores. Vamos a pasar a otra imagen. Sí, aquí vemos ya el calzado que estábamos viendo ahorita. Fíjate tú qué calzado. Pero este tiene la goma más alta, doctor. Una cosa increíble, cómo ya se están perfeccionando este tipo de calzados para absorber el impacto de la pisada, especialmente para corredores que corren en las aceras y en las talvias de las calles, como por ejemplo los maratonistas. Los maratonistas no corren en la de campo y pista, ellos corren en las calles. En las calles. Entonces, ¿cómo es la calle? La calle es durísima, el pavimento, y encima de eso a veces puede estar muy caliente o puede estar muy frío también. Entonces, este tipo de calzado está diseñado. Las temperaturas le hacen daño a la atleta. Horribles para los pies. Entonces, este tipo de calzado, fíjate tú, la cantidad de capas que tiene, cada capa de estas tiene una función específica en el corredor, y por eso es que se llaman tenis maximalistas. Esos son tenis que tienen la absorción máxima, que tienen el diseño máximo, especialmente para correr en superficies duras, especialmente para correr para los maratonistas. Aquí tú puedes ver la cantidad de lesiones dependiendo del lugar de la pierna. Aquí tú puedes ver en el pie, en el tobillo, pues que se produce un 46%, un 18% en el muslo, en la parte posterior, un 8% en la parte anterior y la rodilla con un 17% de las lesiones en los corredores. Entonces, la parte que tenemos que cuidar más nosotros cuando vamos a correr son los pies, porque es donde más se producen las lesiones. Una lesión aquí que se puede producir también por correr, pues es famoso dedo en martillo. Tú puedes ver que el que está arriba, el dedito que está arriba es un dedo normal. El dedito que está de segundo, que está en el medio, es un dedito en martillo, pero todavía es un dedo flexible. Es decir, que se pone derechito y se dobla también. Y el otro que está abajo, ya ese, Mirna, es un dedo en martillo que no se revierte, que siempre está así en esa forma, que siempre está en esa posición. Esa es la famosa grasita plantar. Esta imagen es chulísima, porque ahí tú puedes ver como la masita. ¿Tú ves la masita ahí? Es una grasita que todo el mundo tiene que tenerla. Ajá. Sí, porque es un colchoncito. Eso es para que los huesos no choquen con la piel. Abajo de los dedos. Sí, abajo de los dedos. Abajo de los dedos. Mira, que tal tiene un besito doblado, mira. Ajá. Mira qué chulería. Esa grasita que está ahí, mira. Esa es la pasta plantar, es el colchoncito. Sí, que amortigua el golpe con el golpe de la talvia o de la acera. Exactamente. Fíjate tú qué cosa más perfecta. Y debe medir unos 9 milímetros, unos 7.6 a 9 milímetros. Debe medir ahí en el área de los metatarsos la grasa plantar. Nosotros la medimos con el ultrasonido. Tú sabes que yo examino todos mis pacientes. Cuando llegan a la consulta, yo tengo un ultrasonido al lado mío. Y yo examino los pies, la planta del pie, el dorso del pie, los tobillos. Está equipado de yo lo examino con un sonograma. Doctor. Con un sonograma, porque con el sonograma yo puedo percibir increíble la cantidad de cosas que yo puedo percibir, y el sonograma no duele, el sonograma no tiene radiaciones, el sonograma tú puedes ver los movimientos inclusive. Yo por ejemplo,
le pongo el aparato en una parte del pie, le digo mueva los dedos y yo puedo ver el movimiento de los tendones y puedo ver el movimiento de los músculos también en la planta del pie. Esta es una técnica que yo utilizo mucho con los deportistas, son una especie, son unos tape especiales que sostienen y hay estructuras que están muy débiles en la planta del pie y nosotros lo que hacemos es que le enseñamos al paciente, al corredor, les enseñamos cómo utilizar esos tapes para sostener algunas partes de la planta del pie que ellos tienen más susceptibilidad. Y estos tapes son especiales, sus tapes no se quitan cuando usted corre, ni cuando suda la planta del pie. Lo ni nada tiene de eso. que poner Debe exclusivamente ponerlo el doctor. cuando va a correr. El doctor. No, yo le enseño. Ah, usted le Son enseña. técnicas y yo le enseño cómo hacerlo. ¿Lo venden en el consultorio Nosotros- o hay una nosotros lo casa tenemos. especial Lo para tenemos en el o lo consultorio y también tiene? se pueden comprar por el internet. Y eso lo que Sí. hace es que amortigua el golpe Le ayuda para mantener la anatomía de la planta de la del pie. planta del pie. ¿Sabe? Cuando tienen alguna deformidad, yo le enseño cómo manejarse para que mantenga la anatomía y que no le produzca dolor. ¿Qué tiempo tiene que dejarlo puesto, doctor? Mientras corra. Mientras Hay corra. gente que corre 2 y 3 horas en un día. Sí, Mira, sí, es una señor. cosa terrible. Sí, Hay señor. gente que corren de verdad. ¿Tú entiendes? Y mientras más corren, más quieren correr. Más Es un quieren vicio. correr. Es un vicio, sí. Fíjate aquí una lesión muy característica de la pantorrilla. Las lesiones de la pantorrilla también, del tendón de Aquiles, no quería que se pasaran. Quería ponerle también mucha atención. Y ya nosotros aquí hemos hablado pues también de ellas, de las lesiones del tendón de Aquiles. Así es, vamos a seguir. Allá la otra imagen, esta imagen Esta. aquí te muestra un corredor en la punta de los pies. Es decir, este es el corredor con unos tenis maximalistas, es decir, el tenis que absorbe bien el impacto de la pisada. Y aquí es un Más o corredor- menos, ¿qué cuesta este tipo de tenis? Porque las personas Ahí también depende quieren de las marcas, de y las los marcas, diseños. sí. Pero así mismo lo pide uno maximalista. Maximalistas, sí. Ujú. Ok. Sí, el corredor, el que corre en la tarde, el que corre en el pavimento, tiene que utilizar este tipo de tenis. Hay marcas de montones de marcas, montones de modelos, eso no importa mucho. Ok. Lo importante es que tenga todas Que esas tenga suelas, todas y las que tenga esa condiciones, protección, exactamente, y que tenga la también característica, la forma que de- vimos ahorita en la punta del pie. Aquí vemos una lesión de la rodilla bastante severa, la famosa osteoartritis de la rodilla, que ya un corredor con una osteoartritis ya no puede correr más. No, ya no puede. Jamás va a poder correr con una osteoartritis. Sí, tú ves que choca hueso con el hueso, mira. Y bueno, eso debe ser doloroso, Eso es sumamente doctor, ¿eh? doloroso. Mira. Muy y las doloroso. personas que tienen osteoartritis ya moderada, nosotros le decimos que no corra más. Que practique otro tipo de deporte, como la natación, el ciclismo. Se sustituye esas personas ya con ciertos problemas en las extremidades inferiores, doctor, con las máquinas de correr en su casa, pueden hacerlo. Es lo mismo. Es lo mismo. Prácticamente. No la pueden Sí, ya poner con suave, con una porque eso le osteoartritis así. ayuda a los pies. Con una osteoartritis así ya No puede. no vale manera. Ni no hay siquiera manera. en la casa. No hay manera, son muy dolorosos. Ya mover la rodilla duele, ni siquiera pisar. Ahí Imagínese ya mover la usted. rodilla duele ahí, sí. Doctor, entonces, Míralo ahí, el tenis nuevo, tenis de mira. nuevo, Míralo mira, ahí. y modernos que son, Sí, con no, unos son colores bonitos. muy lindos, Sí, son José, bonitos. tú que te la privas de atleta. Claro, se mira ahí. Ajá. Y tú te fijas la punta. Sí, ¿ves? cómo Que está, va hacia pues, arriba. hacia Por arriba. ejemplo, si tú tienes aquí una lesión del metatarso, si tienes una lesión de los nervios interdigitales, si tienes una lesión de alguno de los ligamentos, con este tipo de diseño tú puedes seguir corriendo y no vas a sentir dolor. Doctor, y ahora vamos a recapitular Sí. todo lo que usted ha dicho. Entonces, a correr. Usted recomienda correr, pero con las Definitivamente debidas que sí. condiciones que usted acaba de decir. Claro Pues que sí. estar en una condición de chequeo que se Lógicamente, físicamente, sí. un calzado adecuado, Definitivamente que sí. en un espacio que sea bien plano, Claro, que lo pueda ideal. ver que no vaya El entrenamiento a debe tener ser en una superficies fractura. planas, exactamente, para evitar Y el lesiones. tiempo que usted recomienda. Que una Eso va a persona- depender de cada uno, de cada atleta. Tú sabes, hay atletas, Pero el exceso pero de correr no irse. puede también afectar la salud de una persona. Podría, si usted tiene ya una condición previa, podría afectarle la salud, si usted exagera demasiado. Pero eso se va haciendo paulatinamente, se va haciendo poco a poco. Tú vas aumentando las distancias, vas aumentando el tiempo de correr y la velocidad también. Eso se debe ir aumentando poco a poco. No debes forzar demasiado el corazón. Eso vas a agarrar el primer día que tú vas a correr y irte por ahí como un loco, tú sabes, a correr que yo cuántos kilómetros. No, eso se va haciendo poco a poco con un entrenador, con personas que saben de eso, personas que saben de eso. Estas son estructuras anatómicas del muslo, de la pierna, y aquí está pues la imagen ya del famoso esguince del tobillo, que no, por eso la puse esa imagen,
porque no quería que se me olvidara. Una persona con esguince del tobillo no puede correr, ¿no? No puede correr, pero es una lesión muy frecuente. Y yo quería hacerle mención, y normalmente se ve mucho. ¿Se debe también a eso, al peso del cuerpo, No, al en correr? corredores supinadores. Corredor que supina mucho, que mete los piecitos, mete los pies como hacia arriba. Es un corredor que corre mucho en supinación y casi siempre va a tener lesiones de esguince del tobillo, especialmente en el maléolo medial, en la parte más externa del tobillo. Y los corredores que hiperpronan van a tener esguinces en la parte medial, es decir, en la parte de dentro del tobillo. Doctor, como usted me está hablando ahora de personas que ya tienen alguna lesión y que no pueden correr, aún gustándole y ser unos corredores empedernidos, ¿con qué se puede sustituir el atletismo, el correr? Una persona que le haya gustado mucho correr, pero que por condiciones de alguna lesión haya tenido que abandonarlo. Sí, mira, hay unas máquinas antigravitacionales que se utilizan, pero ya esos son atletas de olímpicos y todo eso. Cuando se lesionan, ellos siguen entrenando en esa máquina antigravitacional. Aquí en el país, que yo sepa, no existe una máquina como esa. Y esa es la única alternativa viable que podría existir, y es para ese tipo de atletas así. Ya una persona que lo hace como hobby, que lo hace, lo mejor es el reposo. A veces yo le pongo reposo de 15 días, otra vez le pongo reposo de un mes. Utilizo mucho el plasma rico en plaquetas para regenerar los tendones, regenerar ligamentos, terapias también magnetoeléctricas, terapias con ultrasonido. Es decir, hay muchas técnicas para mejorarse con rapidez. Tranquilo, doctor, porque entonces una rotura de hueso, claro, con esos huesos ya amarillos, ¿no? De la osteopenia y todas esas cosas, es mejor cuidarse de una fractura. Así mismo. Y coger ese descansito ahí, yo hablo con ellos. Se frustran, sí, hasta lloran. Sí, es una cosa increíble. El que es corredor empedernido, eso. Es como ellos dicen que se sienten, a ver, hay corredores que me expresan, tú sabes, que cuando ellos van corriendo, ellos se sienten que van en un túnel en donde no escuchan nada. Es decir, que ellos me dicen, es el túnel más hermoso que una persona pueda tener, porque es una concentración tan y tan grande que tienen, no sienten dolor, se sienten como en otro mundo cuando están corriendo. Es decir, a mí me impresiona mucho, yo no soy corredor así de ese tipo, tú sabes, pero me impresiona mucho cuando ellos me hacen sus historias. Pero usted ejercita, porque usted se mantiene siempre flaquito. Sí, yo mis ejercicios, mi pesa, camino, corro también, pero no así a ese nivel. Pero no tan así, tan fiebrú como esas personas que van allá a su oficina. Tenemos otras imágenes por ahí, vamos a verla para que el doctor pues termine ya diciéndonos pues ya las imágenes finales para compartirla con ustedes, lo beneficioso. Este es un tipo de calzado, que esos son los minimalistas, esto es todo lo contrario del otro tenis. ¿Tú te fijas, mira? Este tenis hay que tener mucho cuidado con este calzado. Pero ese tenis pues, tiene la forma hasta de los dedos, doctor. De los dedos, como si fuera un guante, que tú te lo pones en los pies. ¿Cuál es el beneficio? Está hecho, lo que pasa es que existen técnicas de correr y existen también teorías que hablan que si usted corre descalzo, mantiene la anatomía completa de la musculatura de sus pies y también de la biomecánica de su marcha, que los tenis que son así como los maximalistas, pues trastornan un poco su manera natural de correr y de caminar. Entonces hay técnicos que hablan. Pero yo no lo he visto aquí esos tenis. Sí, se usan mucho, los corredores también lo usan. Lo que pasa es que ellos lo usan en superficies un poquito menos rígidas, menos duras, para mantener esa anatomía natural de la planta. Es como si estuvieran corriendo descalzos, como si estuvieran corriendo descalzos. Esos son los minimalistas, es todo lo contrario del tenis. Me gustaría como correr con uno de esos, a ver cómo se siente. Doctor, finalmente le faltó algo decir. Pues nosotros pues lo que hacemos es eso, ayudar a estas personas, darle nuestro mejor consejo, identificar claramente el tipo de pisada que tiene cada uno, hacerle las recomendaciones del lugar también, para que ellos continúen practicando su deporte y sigan disfrutando de ese maravilloso deporte que es correr. Mirna, es una chulería, y para la salud es increíble. Sí, para la salud es, bueno, importantísimo. Gracias a todos entonces. Bien.